La Premier League 2025-2026 está a punto de romper con una constante que se llevaba repitiendo a lo largo de los dos últimos años, que es que los recién ascendidos habían bajado la temporada siguiente. Por eso esto es una pelea por la permanencia completamente distinta. Podemos estar ante el posible milagro de los Wolves o ante el descenso histórico del Tottenham, porque quedan 7 jornadas que van a ser 7 finales. Así que hoy te cuento por qué esta pelea por la permanencia en la Premier League es la más loca de los últimos años. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la pelea por la salvación, por la permanencia, a ver quién se termina quedando en la Premier League, porque está bastante ajustado con 7 partidos que quedan. Justamente esa tendencia que les comenté, en las últimas 2 temporadas los equipos que habían ascendido, la temporada siguiente acababan descendiendo y por eso había la preocupación realmente importante por parte del Leeds, del Sunderland y del Burnley, pero el Sunderland ha ido bastante bien esta temporada, así que ya es prácticamente un hecho, a pesar de que no lo tengan completamente amarrado matemáticamente de que se van a quedar la temporada que viene en la Premier League, porque no tienen ningún tipo de riesgo real. El Leeds está en buena posición para poder quedarse y el Burnley está un poco más complicado, pero de todo eso es que vamos a hablar el día de hoy. También porque han habido unas dinámicas un poco extrañas, equipos que a lo mejor ya estando en esa zona baja se esperase que pudiesen sufrir muchísimo más, como es el West Ham. Han sacado muchísimos más puntos de lo que podíamos pensar por cómo le estaba yendo la temporada, no por la calidad de jugadores que tenían. Y justamente el West Ham ha podido sacar 14 puntos en sus últimos 10 partidos. Y el Nottingham Forest, por ejemplo, también en esa pelea por la permanencia, ha conseguido sacar 14 puntos en sus últimos 11 encuentros. Pero, por ejemplo, el Tottenham, que uno podría pensar que podría reaccionar con la calidad de jugadores que tiene, tan solo ha conseguido sacar un punto de los últimos 21 posibles. Y lo más interesante es precisamente eso, como unos equipos que parecían que estaban sentenciados, como el Wolverhampton, que es el colista de la Premier League, empiezan a sumar poco a poco y parece que se pueden meter en una posible batalla bastante complicada. El West Ham también está sumando con un ritmo relativamente bueno, como les acabo de comentar, y otros que podían estar más acomodados hace un par de meses, como podía ser el Leeds United a principios de febrero o el propio Tottenham a finales de diciembre. Se han ido metiendo en esta pelea para complicarse cada vez más y dejarnos esta pelea, esta lucha tan bonita que no habíamos tenido en los últimos años. Así que vamos a analizar equipo por equipo para saber todo lo que puede pasar en estas últimas 7 jornadas de la Premier League, cómo llega cada uno de los clubes, pero primero hay que ver la clasificación. Como pueden ver, el Leeds es 15º con 33 puntos, un punto por abajo está el Nottingham Forest con 32, después le sigue el Tottenham con 30, evitando esa zona del descenso por tan solo un punto, después está justamente el West Ham con 29, 19º es el Burnley con 20 puntos y el colista, el último de la clasificación, mientras tanto, es el Wolverhampton con 17 puntos. Así que ahora sí vamos a analizar a cada uno de los equipos. Empezamos por el Leeds United. Ahora mismo está en un momento de forma cuestionable. Sí es cierto que vienen de ganarle en tanda de penales justamente al West Ham en la FA Cup, pero en la Premier League han tenido varias oportunidades para poder evitar esta pelea por el descenso, para poder alejarse de la zona del descenso y no las han podido aprovechar. Y su último encuentro contra el Brentford en la Premier fue ciertamente preocupante porque tuvieron muy malas sensaciones. Y justamente le quedan 2 partidos absolutamente trascendentales que pueden ser claves en esta pelea para todo el mundo, porque son contra el Wolverhampton y contra el Burnley. Y es algo que le puede preocupar a todos los aficionados de Leeds United porque ahora mismo están en su racha más larga esta temporada sin poder ganar. La última fue justamente el 6 de febrero contra el Nottingham Forest de locales. Parecía que ahí se podían alejar, pero a partir de eso realmente no han podido capitalizar las ventajas y las oportunidades que han tenido. Es que actualmente el Leeds United se encuentra en una racha de 10 empates en los últimos 17 partidos, lo que les permite sumar puntos con relativa frecuencia, con cierta constancia, pero no lo suficiente para poder alejarse bastante lejos, para poder distanciarse de esa zona del descenso. Pero es que, como pueden ver, esa mala racha de resultados ha coincidido justamente con un declive goleador, en el que han quedado muy por detrás de sus expected goals, lo que quiere decir que no han aprovechado las ocasiones que han tenido y por lo tanto se han quedado sin marcar. El equipo de Daniel Farke ahora mismo acumula 4 partidos de Premier League sin poder anotar. El último gol que marcaron fue justamente de Stack de tiro libre contra el Aston Villa, pero que fue uno de los goles de la temporada. Tenía un valor de tan solo 0,04 de expected goals. Y sí es cierto que contra el West Ham este pasado fin de semana tuvieron mejores sensaciones, crearon muchísimas ocasiones de gol, pero también es cierto que el West Ham es la segunda peor defensa de toda la Premier League, así que no se puede definir algo realmente por un partido de Copa y justamente
contra el West Ham. Eso sí, eso le puede dar un empujón definitivo para poder empezar a marcar otra vez goles con cierta consistencia, porque el último gol que anotaron de juego abierto fue de Calvert-Lewin por un error que cometió realmente el Chelsea en la salida de balón, y por eso han tenido nada más un gol de juego abierto, digamos, que no sea de pelota parada, porque después está también el que les comenté de stack de tiro libre, en los últimos 6 partidos, algo que no se puede permitir cuando estás en la recta final de una pelea por la permanencia. Seguimos con el Nottingham Forest, que llega con sensaciones bastante distintas a las de Leeds United, porque su último partido fue absolutamente crucial, fue contra el Tottenham, justamente un rival directo en esta pelea por la salvación, y consiguieron ganarle en el Tottenham Hotspur Stadium por 0-3, una victoria categórica por parte del conjunto de Vitor Pereira, y los dos partidos que vienen van a ser muy importantes también, porque van a ser contra el Aston Villa y, lo que es más crucial todavía, contra el Burnley. Y sobre todo teniendo en cuenta que justamente, como pueden ver, los últimos 4 partidos del Forest van a ser bastante complicados, así que mientras antes puedan sumar y puedan mejorar esas sensaciones, entrar en buena dinámica, va a ser muchísimo mejor para el equipo de Vitor Pereira. Y menciono justamente el nombre de Vitor Pereira porque ha sido el factor desencadenante para que el Nottingham Forest pueda conseguir mejores resultados y se meta de lleno realmente en esta pelea por la permanencia, porque le ha cambiado la mentalidad por completo a sus jugadores. Él mismo les transmitió este mensaje: ¿cuánto pueden sacrificar de ustedes mismos para estar en la Premier League? La respuesta es que si lo quieren de verdad, tienen que darlo todo. Lo han dado todo. Cuando vuelvan, tras el parón internacional, tienen que volver a hacerlo. Estas declaraciones fueron justamente después en rueda de prensa, tras ganarle al Tottenham ese partido por 0-3, y también en la misma semana en la que consiguieron meterse en los cuartos de final de la Europa League. Así que el cambio mental que ha tenido el Nottingham Forest se ha visto reflejado a raíz de este mensaje que ha transmitido el entrenador a todos los futbolistas. Y además es que vienen teniendo grandes noticias, sobre todo que puedan recuperar la mejor versión de Nico Williams, el lateral del equipo, el ex del Liverpool. Es además quien se viene encargando de todas las pelotas balón parada y tiene un golpeo espectacular, de los mejores de la Premier League. Y a esto justamente se le puede sumar que Christian Wood ya se ha reincorporado al equipo, justamente el que fue el goleador la temporada pasada del Nottingham Forest y también uno de los máximos anotadores de toda la Premier League. Pero es que además llama muchísimo la atención de que por todo el tiempo que lleva lesionado Wood, uno pensaría que no estaría dentro de los mayores anotadores del Nottingham Forest, pero no puede estar más lejos de la realidad, porque marcó tan solo 2 goles en el primer partido de la temporada del Forest, justamente contra el Brentford, y esos 2 goles le permiten ser ahora mismo el tercer máximo anotador del Nottingham Forest en todo lo que va de temporada. Porque está claro que si todos los jugadores, como el propio Morgan Gibbs-White o como los que acabo de mencionar, terminan recuperando su mejor versión, pueden estar todos en sintonía. El Nottingham Forest es un equipo que tiene calidad para estar muchísimo más arriba. Ya lo hicieron la temporada pasada, clasificando precisamente a la Europa League, quedando muy alto en la Premier. Así que tienen la capacidad de, si todo empieza a encajar para ellos en esta recta final, poder alejarse y poder estar muchísimo más tranquilos para poder salvar toda la categoría. Y ahora toca hablar del Tottenham. Eso sí, para poder entender muchísimo mejor todo lo que está pasando con el Tottenham, con los Spurs, les recomiendo que vean mi último video, que se los dejo por aquí, que es analizando precisamente la llegada de Zerbi, cómo el Tottenham ha llegado a estar en estas posiciones y justamente qué es lo que se le puede venir al equipo, cómo se van a alinear, cómo va a ser el esquema táctico, qué se puede esperar de Zerbi como entrenador del Tottenham, cuáles son los precedentes, cuáles son las preocupaciones, en general eso. Un análisis muchísimo más en profundidad, dedicado enteramente al Tottenham. Al Tottenham le quedan muchos partidos importantes por delante, como la gran mayoría de los equipos de los que estamos hablando, pero tiene unos marcados en el calendario que son justamente el 25 de abril contra el Wolverhampton, un partido que va a ser absolutamente crucial en la lucha por la permanencia, y semanas más tarde se van a enfrentar también a Leeds. Pero lo más preocupante de este Tottenham es que parece que de todos los equipos que están metidos en esta lucha por la permanencia, por no descender, es el único club que realmente no ha podido adaptar su mentalidad para meterse de lleno, para ser muchísimo más combativos y empezar a sacar resultados de la forma que sea, porque justamente no consiguen ganar ningún partido en la Premier League desde diciembre. Acumulan 13 partidos sin poder ganar en la liga, es su peor racha desde 1935. Pero para los aficionados de los Spurs puede haber un pequeño rayo de luz, y por eso es que les recomiendo que vean el último video que les mencioné, con la llegada de Roberto De Zerbi, que es uno de los mejores entrenadores a nivel táctico de toda Europa, de los que son más imaginativos. Así que si alguien puede sacar al Tottenham de esta situación, que no consiguió ganar ningún partido bajo Igor Tudor, realmente es el técnico italiano. Y hay algo muy preocupante que le puede preocupar a todos los aficionados del Tottenham, más allá de todo lo que ya les mencioné, y es que justamente al Tottenham no se le ha dado bien
jugar los últimos partidos de la Premier League, los partidos finales de la temporada, porque en la 23-24 perdieron 5 de los últimos 10 y en la 24-25 perdieron en 8 de los últimos 10. Y eso es un precedente que evidentemente, ahora que están en esta recta final, que quedan 7 partidos por la lucha por la permanencia, no se lo pueden permitir, se tienen que dejar la vida en cada partido, aunque evidentemente los aficionados del resto de los equipos y los demás clubes van a esperar que esto se repita. Y eso sí, hay que decirlo, en la última perdieron 8 de 10 partidos en la última temporada, pero es cierto que no tienen un peligro real, ya no se estaban jugando nada en la liga y estaban muchísimo más enfocados en su lucha, que estaba en poder ganar la Europa League, como así finalmente terminaron haciendo. Ahora hablemos del West Ham. El West Ham es un equipo bastante interesante porque cada vez vienen ganando mejores sensaciones, están obteniendo mejores resultados, más allá de lo que pasó el último fin de semana, donde terminaron cayendo, como les comenté, en FA Cup en los cuartos de final contra el Leeds United. Pero en la Premier League habían sacado resultados bastante llamativos, como fue ese empate, por ejemplo, ese punto que le pudieron sacar a un Manchester City que, a excepción de lo que pasó en la Champions contra el Real Madrid, realmente viene siendo el mejor City de toda la temporada, que viene jugando mejor. Y es que antes de la derrota en su último partido de la Premier League contra el Aston Villa, donde cayeron 2-0, habían tenido nada más una derrota en los últimos 6 partidos. Algo bastante significativo para un equipo de los Hammers que parecía que no se iba a poder levantar antes de que llegase justamente Nuno Espíritu Santo, que ha sido quien ha cambiado por completo a este equipo del West Ham. Porque es precisamente eso, parece que con Nuno le han conseguido dar un vuelco prácticamente completo a la situación, porque no tenían buenos resultados, no tenían buenas sensaciones, y eso ha cambiado, porque en los últimos 13 partidos tan solo han perdido dos encuentros. La cuestión es si la reacción es suficiente como para poder realmente marcar diferencias en esa pelea por la permanencia, y sobre todo si esa reacción llega a tiempo, si no es demasiado tarde como para poder asentarse y subir puestos en la clasificación. Pero es que, como pueden ver en esta imagen, la reacción ha llegado a raíz de un cambio en el juego. Un West Ham que ahora contraataca muchísimo más, y es justamente el esquema, la forma de jugar que le había dado resultados en temporadas anteriores, sobre todo de forma notable con David Moyes como entrenador. Esto es lo que les ha permitido estar bastante cerca en la clasificación, de poder salir de esa zona del descenso. Como les dije, están tan solo a un punto del Tottenham, pero sí tienen ciertas preocupaciones, ciertos contratiempos, porque Crysencio Summerville, uno de los jugadores más determinantes de todo el equipo, está lesionado, no pudo jugar en la FA Cup. Veremos si puede volver de cara al próximo partido de la Premier League. Y Todibo, uno de los centrales también más importantes de todo el West Ham, también está lesionado. Incluso parece que lo que vaya a pasar con el West Ham realmente se puede definir o se puede empezar a determinar de cara a lo que pase en abril, porque van a tener partidos cruciales que van a ser contra el Wolverhampton en casa, después contra el Crystal Palace fuera y contra el Everton también como locales. Así que hablemos ahora del Burnley. Para mí el Burnley realmente es el equipo que llega con peores sensaciones de todos los equipos que están metidos en esta lucha por la permanencia. Van a tener un partido crucial contra el Nottingham Forest el 19 de abril que puede dictar realmente lo que va a pasar con el Burnley a final de temporada, si realmente pueden remontar, si realmente pueden tener una reacción clara para poder salvarse, pero se antoja bastante complicado. Y es que es el equipo que menos tira a puerta de toda la Premier League, también es el equipo que más penales comete en toda la Premier League, lo que ayuda a que sean el equipo de toda la liga que más goles por partido recibe y que también tiene peor diferencial de expected goals en toda la Premier. Una fórmula que es completamente incompatible para poder quedarte en la primera división, porque lo cierto es que recibes muchísimos goles y generas pocas ocasiones, porque, según mi forma de verlo, la realidad es que tienen muy buenos delanteros, sobre todo muy buenos para poder definir de cada puerta, sobre todo como es Anthony, y el mayor goleador del equipo con 8 tantos como lo es Zion Fleming. Así que para mí tienen calidad suficiente para poder hacer muchísimo más. No sé si para poder quedarse en la primera división, pero ya la temporada pasada en la Championship tuvieron una cifra extraordinaria de goles anotados, algo que no han podido trasladar realmente a la Premier League. Y ahora toca hablar del Wolverhampton, unos Wolves que justamente tuvieron una de las rachas más largas sin poder ganar a principios de temporada en esta Premier League y que han sido colistas, los últimos de la clasificación en todo lo que va de temporada, pero aún así hay razones para creer en un posible milagro. Porque es cierto que ahora mismo el Wolverhampton está a 13 puntos de la salvación, algo que parece prácticamente irremontable, por eso hablo un poco de esa palabra de milagro, pero es que han sacado unos resultados que pueden poner a su afición a creer, porque consiguieron empates contra el Brentford y contra el Arsenal, dos de los equipos que vienen mejor dinámica de toda la Premier League y que están muy bien clasificados, y además consiguieron ganarle al Liverpool y al Aston Villa. La cuestión con esto es que no parece que haya una duda como con el West Ham, sino que parece prácticamente una certeza de que la reacción
con el gran trabajo que ha hecho Rob Edwards como entrenador, sí ha llegado demasiado tarde, porque en verdad de todos los equipos que les vengo hablando, de todos los que están en esta lucha por la permanencia, son los que vienen en mejor dinámica, porque en los últimos 5 partidos han conseguido ganar 2, han conseguido empatar 2 y tan solo han perdido 1, lo que les ha permitido sacar justamente 8 puntos en los últimos 5 partidos. Pero bueno, quién sabe si son capaces de mantener esta buena racha de forma más sostenida, porque tienen muchísimos partidos claves por delante, que justamente se van a enfrentar en sus próximos 3 encuentros al West Ham, al Leeds y al Tottenham, y su último partido de toda la temporada va a ser ante el Burnley. Así que justamente van a tener muchos partidos clave contra rivales directos y quién sabe si pueden obrar un milagro. Pero para poder entender todo mejor desde la estadística avanzada, prácticamente no hay nada mejor que el supercomputador de Opta, que justamente estima todas las posibilidades en base a los resultados recientes y también a las tendencias históricas de cada uno de los equipos, y eso es lo que ha estudiado. Al equipo que más le da posibilidades de poder descender es al Burnley con 99,91%, prácticamente no les da chances de que se puedan salvar, y después le sigue justamente al Wolverhampton con 99,90. Ya la cosa cambia bastante después porque las probabilidades bajan muchísimo, eso sí, siguen siendo muy altas para el West Ham con 58,41, y la más sorprendente es que le da más posibilidades de descender al Tottenham con 28,33 que al Nottingham Forest con tan solo 9,04. Algo que yo creo que está muy influenciado también por lo que pasó en el último partido entre el Tottenham y el Nottingham Forest, donde, como les comenté, el equipo de Vítor Pereira pudo imponerse por 0-3. Ya después quedaría el Leeds United con 6,61% de posibilidades de poder descender, y además por ahí también se puede ver al Crystal Palace con 0,7%, un equipo del que no les hablé en este video porque están 10 puntos por encima de la zona del descenso, así que como pueden ver las posibilidades de que vayan a descender son prácticamente ínfimas. Para mí es prácticamente imposible. Así como también se puede antojar imposible que puedan ganar el Burnley o los Wolves, así que la presión realmente está puesta sobre todo en 3 equipos, que son el Nottingham Forest, el West Ham y el Tottenham, equipos que realmente tienen plantillas diseñadas para poder competir en Europa, para poder clasificar también a competiciones europeas, pero que ahora mismo se tienen que adaptar para estar justamente en ese modo de supervivencia. Es porque el descenso no es solo una estadística o ingresos millonarios que se puedan perder, sino que es realmente un estado mental al que están más acostumbrados equipos como el Nottingham Forest o como el Leeds United, pero que puede carcomer por completo equipos diseñados para otras cosas y que están acostumbrados a competir en Europa, como el Tottenham, que realmente los puede devorar por completo esta presión, este estado mental, hasta poder cambiar por completo la identidad actual del club. Porque en estas últimas 7 jornadas de la Premier League no se va a jugar por la gloria, sino que se va a jugar por la supervivencia. Porque en ocasiones el escudo que llevas en el pecho al final te termina pesando más de lo que te termina impulsando. La cuestión que queda por ver en estos 7 partidos finales es qué pasa cuando estás frente al abismo, qué pesa más, si la memoria de haber estado ahí antes o la calidad técnica.